Hola, muy buenos días. Mi nombre es Ana Sofía y el día de hoy quiero hablarles de un tema muy importante acerca de la cavidad oral, el cual es el trigémino. El trigémino en esta ocasión yo lo elegí ya que es un tema que le sé un poquito más y lo comprendo. Y quiero hablarles de este ya que es uno de los temas que se ven en toda la carrera, porque es muy importante. ¿De dónde proviene este nervio? Bueno, pues este nervio proviene de los 12 pares craneales. Este es el quinto par craneal, el cual es mixto, es decir, es sensitivo y también a la vez es motor. En este video quiero hablarles acerca de los orígenes reales, origen aparente, cuáles son sus ganglios, sus agujeros de salida, cuáles son sus ramas de las colaterales, cuáles son sus terminales y también quiero hablarles de sus funciones y el por qué es importante. Para empezar a hablar sobre este tema del trigémino, me gustaría mencionar que tiene dos funciones. Tiene una raíz motora y también tiene una raíz sensitiva. Para empezar a hablar de esas, me gustaría hablar sobre la sensitiva. Que la sensitiva da sensibilidad a cara, a órbita, fosas nasales y al ATM o articulación temporomandibular. Después está la motora, la cual le da motilidad a músculo masticador, al periestafilino externo, músculo del martillo, vientre anterior del digástrico y al miloioideo. Después de estas funciones, sabemos que tiene un origen real, el cual también tiene una sensitiva y una motora. La sensitiva es un ganglio de Gasser, que si está cubierto por dura madre se le llama cavum de Meckel o a este ganglio también se le puede llamar semilunar. Después está el motor, que es los núcleos masticadores, los cuales son dos. Es el principal y es el accesorio. Después del origen real está también el origen aparente, la cual es la parte anterolateral de la protuberancia anular. Esto quiere decir que está la protuberancia anular y aquí tiene unas ramitas, las cuales son aquí las del trigémino. Por eso se llama la parte anterolateral, que es donde empiezan a salir sus ramitas del trigémino. Después de estas ramitas sale un ganglio que es el ganglio de Gasser. Después de este ganglio de Gasser salen sus tres ramas colaterales, las cuales son la oftálmica, la maxilar superior y la maxilar inferior o también llamada mandibular. A estas también se le puede llamar B1, B2 y B3. Después, a estas tres tienen un agujero de salida. Es decir, la B1 o oftálmica tiene el agujero de salida llamada hendidura esfenoidal. Después, la B2 o maxilar superior, su agujero de salida es el redondo mayor. Y por último, la B3 o maxilar inferior, o también llamada mandibular, tiene el agujero de salida llamado oval. Para empezar con esas tres ramas colaterales, hay que mencionar que en cada una tenemos terminales. En la rama oftálmica podemos encontrar el nervio frontal, nervio nasociliar y el nervio lagrimal. Después, en la rama maxilar superior podemos encontrar al nervio maxilar, nervio nasal, nervio labial, nervio infraorbitario y al nervio alveolar superior anterior. Después, en la rama colateral de la mandibular o en la maxilar inferior podemos encontrar más estructuras, como por ejemplo son nervio mandibular, nervio timpánico, nervio buccinador, nervio alveolar inferior, nervio miloioideo, nervio lingual y el nervio mentoniano. Después de hablar de este tipo de nervio, el cual es el trigémino, también hay que recalcar cuáles son los tipos de anestesia, ya que van mucho de la mano una con otra, ya que los tipos de anestesia hay que saber dónde vamos a colocar o en cuál nervio. Para empezar, hay que recalcar que la anestesia local se ha definido como una pérdida de sensibilidad.
en las cuales hay 5 tipos de técnicas de anestesia del nervio maxilar superior, las cuales son técnica palatina anterior, que va al nervio nasopalatino, la técnica palatina posterior, que va al nervio palatino anterior, la técnica dentaria anterior, que va al nervio dentario anterior. Después está la técnica dentaria media, que va al nervio dentario medio. Y por último, la técnica dentaria posterior, que va al nervio dentario posterior. Para empezar, hay que hablar sobre la técnica de anestesia, la dentaria posterior. Los nervios anestesiados serían el nervio alveolar superior, posterior y sus ramos. Después de esta está la técnica de anestesia dentaria media, las cuales van a anestesiar los nervios, el nervio alveolar superior medio y sus ramos. De esta le sigue la técnica de anestesia dentaria anterior, donde va a anestesiar a los nervios alveolar superior anterior y también sus ramos. De esta le sigue la técnica de anestesia palatina anterior. Aquí se dice que la técnica nasopalatina es el área de inserción que es a nivel de la papila incisiva, en el cual en este sitio se va a introducir una aguja de 1 a 2 milímetros. Se inyecta lentamente una cantidad mínima de anestesia. Esta técnica es muy importante para la anestesia del paladar, ya que con la administración de una mínima cantidad de solución, o sea, un cuarto de cartucho como máximo, se logra anestesiar una gran parte de los tejidos blandos del paladar, evitando la necesidad de administrar múltiples inyecciones. Y también hay que recalcar que los nervios anestesiados son ambos nervios nasopalatinos. De esta sigue la técnica de anestesia palatina posterior, la cual es un bloqueo del nervio palatino anterior o mayor. Este es útil para procedimientos dentales en los que hay que trabajar sobre los tejidos del paladar blando distal a canino. Los nervios anestesiados de esta técnica es el nervio palatino anterior o el mayor. También hay que mencionar una técnica muy importante, la cual es la técnica regional inferior. Sus nervios anestesiados serían el nervio alveolar inferior, un ramo de la división posterior de la división mandibular del nervio trigémino, de la B3 o mandibular, nervio incisivo, nervio mentoniano y el nervio lingual, que es a menudo. Después de lo dicho anteriormente, hay que también mencionar que hay 3 tipos de bloqueo a nervios. El primero sería el bloqueo al nervio mentoniano, el cual el bloqueo del nervio mentoniano posee muy pocas indicaciones de uso a la hora de realizar tratamientos dentales. De hecho, de las técnicas descritas en esta sección es la que se lleva a cabo con menor frecuencia. Se emplea principalmente para hacer procedimientos sobre los tejidos blandos bucales, como la sutura de laceraciones o biopsias. Y también el nervio anestesiado es el nervio mentoniano, un ramo terminal del nervio alveolar inferior. El segundo es el bloqueo al nervio incisivo. El nervio incisivo siempre se anestesia tras el bloqueo del nervio mandibular o del nervio alveolar inferior, por lo que no es necesario realizar un bloqueo al nervio incisivo después de haber llevado a cabo los bloqueos anteriores. Los nervios anestesiados de aquí es el nervio mentoniano y el nervio incisivo. Y por último está el bloqueo del nervio bucal. Este solo está indicado el bloqueo del nervio bucal cuando se deben manipular dichos tejidos. Un ejemplo es un legrado, cuando hay que colocar una grapa para un dique de goma en los tejidos blandos, para eliminar caries subgingivales, para preparar la porción subgingival de una pieza dentaria, para colocar un cordón de retracción gingival o para colocar bandas de matriz. Aquí el nervio anestesiado sería el nervio bucal, es un ramo de la división anterior del B3 o mandibular. Y por último también hay que mencionar que hay una técnica mandibular que es la técnica regional inferior, que es para la incisiva y es la infiltración lingual. Aquí se dice que el bloqueo del nervio incisivo no anestesia los tejidos blandos linguales, por lo que puede ser necesario realizar infiltraciones linguales. Y después dice,
la infiltración de articaída, que es la HC en la región de los incisivos mandibulares, tanto en la superficie bucal como la lingual de la pieza dentaria. Se asocia en una tasa de éxito considerable para lograr la anestesia pulpar. Y con esto sería todo de mi parte al estar exponiendo y explicándoles un poco del trigémino y algunas técnicas de anestesia que son muy importantes conocerlas porque esas se verían en toda la carrera. Muchas gracias por su atención.